¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Ha pasado un mes, el primer mes de gobierno de Alberto Fernández, donde toca el organismo, si el país fuese eso, hay mucho dolor. Duele en el hombro, duele en la cintura, duele en la pierna, duele por todos lados. Si uno mira lo que está ocurriendo en el PAMI, nos vamos a ocupar el lunes, queda asombrado. Tierra arrasada en el PAMI, en Lancés, en cualquier sitio, en Telam, donde uno ponga la mirada, donde entra la gente a trabajar, se encuentra con que allí es como si hubiese un terreno baldío. Es increíble la maldad de la que han hecho gala los integrantes del gobierno anterior. No solamente fueron inútiles y desgastaron al país hasta límites insoportables, sino que además crearon una serie de impedimentos para trabajar de la mejor manera. Y después está todo lo coyuntural, por supuesto, que hay que sobrellevar. Lo que pasó con Kicillof en la provincia de Buenos Aires, un gobernador enfrentado a un endiablado grupo mediático y a un grupo de diputados y senadores que juegan para ese grupo mediático y no, por supuesto, ni para la provincia, ni para el presupuesto, ni para recaudar, ni para nada. Juegan a la política mala, juegan al impedimento. Y esto fue lo que determinó que hasta el propio Alberto Fernández, al cabo de un mes de gobierno, hablase brevemente de lo que le pasó a Kicillof. Yo lo vi a Axel, el modo en que Axel tuvo que afrontar estos días por las trabas que se le pusieron en el Congreso para tener una ley que mínimamente le permita contar con las herramientas necesarias para poner de pie a una provincia que está en una situación tan difícil como la Argentina toda. Empezamos por preocuparnos por las necesidades que tienen los que peor están, esos de los que hablaba Axel. Este chiquito va a ser un gran gobernador. Estoy muy seguro de lo que les digo. Al gobernador Kicillof, a su administración, a sus ministros y también a sus sueños de recuperar esa provincia devastada que dejó María Eugenia Vidal, que hoy estaba volviendo de París, aunque desde allí urdió muchas de las maldades de las que fue víctima el gobierno actual de la provincia de Buenos Aires, en su afán de recaudar, de acuerdo a la inflación que había habido el año pasado, quiso que pusieran más aquellos que más tienen y un poco menos los demás, los sectores medios y los más vulnerables. Esto no pudo ser por una votación enloquecida. Los cambios del proyecto a Kicillof le costarán a la provincia mínimamente 10.000 millones de pesos. Un guadañazo, como dice ese título de página 12, pérdida de recursos, de posibilidades de trabajar, de hacer las cosas de la mejor manera para su provincia. Querían hacer un show político, pero después cuando ayer votan en el Senado, que tienen mayoría, resulta que lo que votan terminan defendiendo a los operadores de cable, a los grandes, no a la clase media, a los grandes importadores y exportadores de la provincia. Le ponen un descuento especial a las propiedades más caras de la provincia, que tienen un descuento más alto porque lo decidieron que las propiedades más bajas. O sea que se vistieron de defender a la clase media. Y lo que hicieron fue, como saben ustedes, favorecer a los sectores más concentrados de lo portuario y por supuesto también de lo mediático, para que se ahorrara el Grupo Clarín 600 millones de pesos como parte del guadañazo de 10.000 millones provocado por la votación de los senadores y diputados de Juntos por Clarín, como me permito decirles. A veces el efecto no es el deseado, porque con todo lo que han hecho, con todos los títulos y la persecución a la que sometieron al gobernador, los integrantes de los medios y no solamente Clarín, fíjense ustedes lo que ocurrió hoy en San Bernardo, poco menos que, qué sé yo, un rockstar. Lucila Entí, nuestra compañera destinada a la costa en la cobertura periodística, recogió este testimonio y es muy interesante lo que nos cuenta. Hoy estuvo Axel Kicillof en el partido de la costa, precisamente en San Bernardo, porque venía a presentar la temporada 2020 y fue impresionante la postal que brindó su visita. Mucha gente que se acercó para darle besos, abrazos, poder sacarse una selfie. A cada paso lo iban frenando. Lo más impresionante fue cuando después de la conferencia bajó a la playa, estuvo en contacto con todos los que se iban acercando. Era una multitud en ese momento y la verdad que lo apretaban, lo besaban, lo abrazaban, él se dejaba y de esa forma fue recibido, se fue muy contento por ese recibimiento, casi que parecía un rockstar. De esa manera se vivió la visita de Axel Kicillof aquí en San Bernardo.
Lucila, muchísimas gracias. Había tomado la expresión rockstar justamente de lo que habíamos hablado previamente cuando había quedado nuestra compañera bastante asombrada de lo que allí sucedía. El efecto contrario, a veces se da tanto castigarlo y está tan claro quién es el que lucha por el bien y contra quiénes tiene que luchar, que al fin de cuentas lo que sucedió en San Bernardo posiblemente sea una consecuencia también de lo que se ha sabido en estas horas. La lucha apasionada, sin pedir ni dar cuartel en función de buscar lo mejor para la provincia del gobernador y aquella forma de oponerse que solivianta, que provoca mucha angustia por otra parte, y me parece que lo que sucedió hoy en San Bernardo y lo que pasa siempre con Kicillof por donde anda es una demostración de que todavía, y por suerte, aquellos ataques furibundos, furiosos que le lanzan, particularmente desde Clarín y Nación, que toda la vida la han tenido con él y provocaron aquello tan disgustante, por ejemplo, del buquebús, pese a eso, Axel Kicillof ha conseguido que al cabo del primer mes de gobierno pueda pasearse poco menos como los toreros a la salida de la plaza cuando han hecho una gran faena. Y por cierto la hizo, porque luchó por un presupuesto, por una posibilidad, por una ley impositiva que le dé a su provincia mejores posibilidades, por supuesto. Quedó muy lejos de lo que deseaba justamente por todas las piedras que le pusieron en el camino. Como por ejemplo estas de las que gozaba un personaje que reaparece de vez en cuando y uno dice, ¿de dónde salió? Me contaron que Elisa Carrió había estado hablando de este tema y francamente no recordaba algo de Carrió en los últimos tiempos, pero veamos qué tiene para decir de interesante. Felicitamos a nuestros diputados de la provincia de Buenos Aires que no votaron ninguna suba de impuestos, porque nosotros queremos la baja de impuestos y que además limitó todo con Cambiemos, limitaron todas las reformas impositivas que iban a fundir a las clases trabajadoras y medias de la provincia de Buenos Aires. Así es, destrozamos el espíritu de la ley de Magario, que lo que quería era destruir a la clase media y clase trabajadora de la provincia de Buenos Aires. Es vergonzoso, señor presidente, y yo denuncio acá en esta Cámara el lobby escandaloso de carniceros que se ha hecho durante muchos meses a cada uno de los diputados y de los bloques de esta Cámara de Diputados. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional de los señores diputados nacionales y el interés nacional de todas las empresas nacionales, no solo del Clarín y La Nación. Un escándalo, era un comportamiento de carniceros. Elisa, siguen siendo unos carniceros. Cuando hacen periodismo, cortan así, de la manera en que lo puede hacer un carnicero, y no uno de buen nivel, de buenos cortes. Es espantoso lo que sucedió ayer. Lástima que lo vea de una manera tan distinta a como lo veía en el año 2003, cuando uno decía, qué bien esta mujer, qué interesante. Y muchísimos de los que están mirando en estos momentos en televisión deben pensar, ¿cómo nos equivocamos? Porque muchísimos adheríamos a la figura de Carrió, pero era esa la que luchaba contra las corporaciones, contra los poderes establecidos, contra la mafia, contra Clarín, contra La Nación, los denunciaba. Ahora pasó lo mismo, Elisa. Ahora es Clarín otra vez determinando la votación de diputados. El lobby aquel en el Congreso de la Nación se estaba haciendo en el Congreso de la provincia de Buenos Aires. Es muy penoso, pero también es demostrativo de cuáles son los nuevos tiempos que corren y contra qué hay que luchar. Hoy Facundo Tignanelli, el jefe del bloque de diputados del Frente para Todos, nos decía esto. Ojalá el Grupo Clarín y todos los intereses y los 200 apellidos o doble apellido del campo de la provincia de Buenos Aires les valoren lo que están haciendo. No se los van a valorar porque desprecian la política, desprecian esto. Y ustedes están defendiendo esos intereses. Y está bien que se hagan cargo, pero no traten de engañar o de enmascarar que están cuidando. No han hecho una propuesta para los sectores postergados de la provincia de Buenos Aires. No han hecho una propuesta para mejorar la ley en ese sentido. Todo fue en el sentido de defender a los más poderosos. Ojalá el Grupo Clarín y todos los intereses y los 200 apellidos o doble apellido del campo de la provincia de Buenos Aires les valoren lo que están haciendo. No se los van a valorar porque desprecian la política, desprecian esto. Y ustedes están defendiendo esos intereses. Y está bien que se hagan cargo, pero no traten de engañar o de enmascarar que están cuidando. No han hecho...
secuelas de lo que significa esta lucha mediática, esta guerra de poderes, el poder real contra el poder político. Siempre es más débil el político. Trabajando de ciudadano, informándose, usted va a ver que el poder real es devastador. Es un tsunami que se nos viene encima siempre. Y está el poder político para defender el pueblo, para defender los intereses, para tratar, en el caso de los impuestos, como decíamos antes, de sacarle más al que más tiene. Mire los ruralistas bonaerenses, algunos de ellos ya están amenazando, esperemos que no sea una gran mayoría, están amenazando con medidas de fuerza. El sector advierte que quedó un gusto amargo por los cambios que permitió la aprobación de la ley impositiva, con todo lo que consiguió para ellos el sector de Juntos por el Cambio, de Juntos por Clarín, igual no están satisfechos. Es que la codicia es muy grande. Hay que recordarle al campo que de Macri para acá embolsaron 14.036 millones de dólares, que es 1 billón de pesos, y si lo hacemos al cambio más o menos actual y real, nos vamos a encontrar con 1.400.000 millones de pesos. Decenas de miles de Hilux, de camionetas extraordinarias, de grandes posibilidades, pero eso le ha costado mucha hambre y mucha postergación social a vastísimos sectores de la República Argentina. Y mientras tanto, siempre hay quienes sacan ventaja. El señor Roca, el dueño de Techin, para decir las cosas directamente con los nombres y no andar dando vueltas con eufemismos, siempre juega para él. Techin de Paolo Roca viola la conciliación obligatoria. Echó a 196 trabajadores, de los 300 que en realidad piensa echar. No respetó la conciliación obligatoria, no permite que vuelvan a sus tareas. Hoy nosotros estuvimos hablando con uno de esos trabajadores, Alejandro Villar. El empleador nuestro, Paolo Roca, con los gobiernos entrantes juega a la política que condiciona a los gobiernos y nos usa a nosotros de rehén, despidiendo a los compañeros para tratar de así ejercer presión sobre el Estado que está asumiendo. Vimos los 191 despedidos, que todavía no estamos en conocimiento de todo porque hay compañeros en vacaciones que no reciben el telegrama. Hicimos una denuncia en el Ministerio de Trabajo, donde nos dieron una audiencia y fueron una conciliación obligatoria, y nosotros acatamos la conciliación. Y al otro día tenían que ingresar los trabajadores de la fábrica y la fábrica de último momento pegó una notificación de que les pagaba el día pero no querían que se presenten a trabajar. Le pedí a mis compañeros Juan Manuel García y Julián Capazo, el productor de todo esto que estamos haciendo, ese título, Techin, una roca para la ventajeada, porque el señor Roca hace siempre lo mismo. También a Macri se lo hizo. Hace 4 años, lo ha contado Mariano Martín, con lujo de detalles, también le paró a un montón de trabajadores. ¿Para qué? Para que los trabajadores salgan a protestar y el gobierno tenga que ir. ¿Qué es lo que pasa, señor Roca? Bueno, mire, el problema que tengo es tal y cual. Y saca una ventaja. Le saca al gobierno algo que pretendía y el gobierno, el que sea en ese caso, en el afán de cuidar un poco más el trabajo, tiene que ceder. Por lo menos esto es lo que intenta una vez más Roca, es decir, una ventajeada de tanto. Pero hay que cuidar el trabajo de los argentinos, por supuesto. Aquí vivimos, aquí pagamos nuestro tributo, aquí soñamos, aquí llevamos nuestra vida adelante. Pues entonces 45 millones de personas merecen que los que están en condiciones de trabajar lo puedan hacer. Hay que recuperar el trabajo. Y uno de los caminos es que haya un control a las importaciones, no salirse de todo lo que implica importar, pero por lo menos poner algunos diques de contención a lo que es un viva la pepa, como estaba ocurriendo en los tiempos del neoliberalismo a cargo de Macri. En el 2012 yo recuerdo palabras muy interesantes, casi apasionadas, de Cristina Fernández de Kirchner respecto a lo que importa trabajar con la sustitución de las importaciones, en vez de que las cosas sean al revés. Estamos decididos a seguir sustituyendo importaciones, pese a las críticas que nos hacen interesadas y algunos que solamente vivieron importando cosas, que se transformen y que inviertan para que esas cosas puedan hacerse en el país y generen trabajo para los argentinos. Por eso no les pedimos que dejen de ganar plata, los empresarios tienen que ganar plata. Simplemente les pedimos que inviertan en el país para sustituir importaciones, que es generar trabajo
para los argentinos. Siempre fue simple, pero siempre fue la pelea. Esto es lo que los sectores concentrados siempre quieren. Es natural que para alguien que importa, pone unos papeles, hace unos llamados por teléfono, unos mails, compra lo que le parezca necesario, lo trae y después algunas personas lo venden. Pero todo ese trabajo que viene en los containers fue hecho fuera del país, fue hecho por otros obreros. Y aquí, mientras tanto, se han quedado sin trabajo cientos de miles de personas. Es una cuestión de modelo, de criterio. Es fácil entendernos en este sentido. Me parece que la discusión es imposible. ¿Qué es mejor para la Argentina? ¿Trabajar aquí, dar oportunidades a los obreros, generar consumo aquí con lo que ganan los obreros, generar recaudación para pagar las jubilaciones? ¿O permitir que el obrero de Corea, de Brasil, el de donde sea aquel que esté ganando gracias a lo que se pueda comprar en la República Argentina? Me parece que no hay demasiado camino a recorrer cuando hacemos este tipo de planteos y vamos siempre a las políticas públicas. ¿Cuáles han sido las políticas públicas del primer mes, las que podemos resaltar de Alberto Fernández? ¿Y cómo no compararla? No se puede hablar ni del tiempo sin comparar. Las comparaciones dicen que son odiosas. Bueno, serán odiosas porque mire usted lo que ha ocurrido en los tiempos de Alberto. Había otras dos placas que comparaba una con otra más temprano, pero vamos con esta. Derechos de exportación. Se eliminó el tope del derecho de exportación, bono para jubilados, los 5.000, sigamos con algunas de las medidas que tomó Alberto. El IVA se reemplazó, la rebaja a cero de la alicuota a alimentos básicos, la asignación universal por hijo, 2.000 pesos en diciembre, el dólar solidario que se estableció por un plazo de hasta 5 años, el control de cambios, se mantiene la restricción del límite de 200 mensuales que había impuesto Macri, porque de otra manera no hay. Si lo hizo Macri, si lo hizo la ortodoxia económica, imagínense aquellos que quieren un dólar que le permita a los que dan trabajo, a las pymes, comprar los insumos, tarifas de servicios públicos congeladas por 180 días, un plan de regularización de deudas tributarias vencidas al 30 de noviembre hasta en 120 cuotas para las pymes, un poco de oxígeno para los que dan trabajo. Las pymes dan el 70% del trabajo privado en la República Argentina, el impuesto a la renta financiera. Estas son algunas de las principales medidas de Alberto Fernández en este tiempo. El impuesto al cheque, el FMI, bueno, se está negociando, pero me parece que va a haber buena muñeca, porque el propio Fondo Monetario Internacional, que salió ahí a felicitar, a mí no me importa demasiado, al gobierno, porque también felicitaba a Macri. ¿Sabe cuándo felicitaba a Macri? Hace 6 meses. Son una banda de delincuentes internacionales. Nunca los vea de otra manera, pero si este gobierno, que tiene unas políticas públicas completamente distintas al otro, lo intentó, lo felicitó de esta manera, bueno, bienvenido sea. Cuando los malos juegan a favor, también sirven, y los malos son el Fondo Monetario, que juega a favor diciendo que vamos bien. Bueno, muchas gracias, pero estemos siempre atentos a lo que hacen. Un mes con Macri, un mes con Alberto. ¿Quiere mirar esta pantalla? Muy rápidamente, entrémosle todo lo que sea posible. Macri eliminó las retenciones, liberó el cepo y devaluó, licuó salarios por devaluación, redujo subsidios y dolarizó tarifas. Alberto Fernández actualizó las retenciones, impuesto al dólar, aumento de salarios y jubilaciones y congeló el tarifazo. Me parece que hay ciertas diferencias. También habrá que establecerlas en el futuro en otros rubros, en otros ítems de la vida nacional. Por ejemplo, en la justicia. Ha sido tal el estropicio cometido en Comodoro Pi por el gobierno y por los medios de comunicación que lo que va a haber a continuación no se puede creer. Mire, Raúl Colman lo titulaba muy bien en Página, una causa basada en un peritaje trucho y un falso abogado. Está hablando de la causa de gas licuado. Y mire esto, en el inicio había 25 imputados, incluida por supuesto la única que quieren, que era Cristina Fernández de Kirchner. Hablaban de una defraudación de 7.000 millones de dólares, pero se derrumbó por todas las irregularidades y las mentiras, desde la actuación de un perito que plagió su informe hasta la declaración de Marcelo D'Alessio, que usted bien sabe quién es. Terminó incluyendo a 5 de los 25, no ponen a CFK porque si va a juicio oral lo que van a hacer es correr nuevamente la posibilidad de estar avergonzados, y estaba también allí lo de el perito Cohen. Mire, la elevación a juicio de la causa por la compra de gas natural es una pintura de las andanzas de la coalición judicial, política, mediática. Al principio, como les decía, había 25. La acusación tenía el objetivo principal en Cristina Fernández. En la imputación original
fogoneada por el perito trucho David Cohen y el abogado trucho, que no era abogado, Marcelo D'Alessio. Se habló de una defraudación de 7.000 millones de dólares, pero ahora quedan en 124 millones. ¿No tienen vergüenza? Escúchelo a Horacio Berbisky. D'Alessio, ustedes recuerdan que cuando se cayó el peritaje de Daniel Cohen en la causa del gas natural, David Cohen, del gas natural licuado, lo llamaron de urgencia a D'Alessio para que él diera un testimonio como en tierra reservada en la causa y que eso permitiera no tener que dejar en libertad de Vido y Barata, sino por el contrario, reforzar la prisión preventiva de Vido y Barata y citar además a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el testimonio de D'Alessio no se conoce. Bueno, yo he conseguido algunas fojas del testimonio de D'Alessio. Es muy impresionante. Es muy impresionante, pero es una parte un poco más conocida. Por eso estaba en el programa de Gustavo Silvestre, que de este tema se ha ocupado con una gran intensidad periodística, como no puede ser de otra manera. Pero mire lo que sigue contando Raúl Colman. El expediente ya está en el Tribunal Oral Federal número 7, que tiene que hacerse cargo de una causa en la que no hay peritajes porque se cayeron por truchos y tampoco hay testigos de peso porque D'Alessio es impresentable. En la causa del gas natural licuado, el falso abogado fue llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro, Clarín, siempre la mafia, cuando el expediente se había caído por el falso peritaje. D'Alessio está hablando de los presuntos curros con el tema del gas natural licuado, que el perito había dicho que era con sobreprecios, después dicen que no es con sobreprecios y que el problema está en el transporte y no en el precio. Ahora, D'Alessio dice, los proveedores de gas natural licuado fueron cambiando al compás del derrotero político con pugnas entre Devido con Barata y Kicillof, y hasta irrumpió en el trío de la discordia el exsecretario Guillermo Moreno. Y luego dice, las líneas tachadas, en el año 2016 el sexto proveedor de gas natural licuado ha sido Shell, mientras que en el 2017 Shell pasó a ser la principal proveedora de gas natural licuado del país. Y al lado, está tachado con ahí la línea de la lapicera, lo estamos viendo, y al lado dice, no vale. No vale y hay una firma. Una firma. Pido gancho. ¿Por qué no Ahora, vale? ¿Por qué no vale? Porque Sara... Esto es lo que han hecho los Garabano del país, por supuesto lo Macri. Clarín es el que más fogoneó. Tenemos por ahí a Clarín dando y dando sobre el tema, enseguida me dicen. Por supuesto que D'Alessio declaró como abogado, y no es abogado, es decir, falseó su testimonio desde el primer minuto. Y además entregó carpetas que recibió de manera anónima, dijo. El contenido de 4 carpetas ya estaba detallado en la computadora que le secuestró el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla. En fin, lo que queremos señalar entre la nota de Colman y lo que le vamos a mostrar de Clarín si fuera posible, una persecución, una obstinación, todos los días un título, dale que te dale, Cristina Fernández de Kirchner por el gas licuado, 7.000 millones de dólares, arriba de todo siempre las causas de la corrupción, abajo todo lo que permite pensar a la gente que ya está entrenada en la maldad y en la mentira, decir, estaba robando, siempre roban, siempre robaron. Esta es una de las tantas mentiras que ha caído en pedazos en los últimos tiempos, en la medida en que cuando avanzan se encuentran con que no tienen nada en lo jurídico y algún día ellos piensan que tienen que rendir explicaciones ante la propia justicia, ante sus propios pares. ¿Qué es esta causa? Para entender un poco y hacer un poco de historia. Esta causa empieza con una denuncia que hacen 3 legisladoras que ahora están en el gobierno. Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo, ¿no? Hacen una denuncia hace ya varios años y se empieza a investigar la compra de gas licuado. ¿Qué es la compra de gas licuado? Básicamente es esos famosos barcos que primero originalmente se hizo un puerto de descarga en Bahía Blanca y que después se anexó uno en Escobar,
que vinieron en la emergencia después de aquel invierno, aquellos famosos inviernos 2006, 2007. Y se quedaron. Donde, claro, ese es el punto, porque en realidad vinieron por unos, como te digo, por unos meses, por los meses de invierno. Más o menos creo que el primer año no me acuerdo bien si fueron 6 u 8 barcos para abastecer una demanda que obviamente en invierno estaba como desbordada. No te olvides que no solamente que había menos producción de gas en la Argentina, sino que había más consumo, porque las tarifas siempre estuvieron muy baratas, entonces había más consumo de gas, entonces vino ese famoso barco. Nación, en este caso, el diario La Nación y Clarín, Claudio Bonadío procesó a Cristina Kirchner con prisión preventiva. Es decir, tenía que ir presa por esto que ahora ni siquiera la mandan a juicio oral. Yo no sé si usted cree lo que le estoy diciendo, porque también parece desopilante. Es muy ridículo lo que les ha sucedido. Volvamos al título, que se vea lo que han hecho. De esto, si usted busca, ponga Clarín, Cristina Fernández de Kirchner, gas licuado, va a encontrar, pero no se imagina cuánto, una literatura, una biblioteca especial dedicada a este tema de ese enorme cachafaz de la justicia, que es Claudio Bonadío, con Stornelli, con el diario La Nación, con ese periodista. Sabe que esta causa es la que movía la causa Cuadernos, y Cristina Kirchner tenía que ir presa, prisión preventiva pedía, por la compra de gas licuado. Millones ahora es por 124, porque encontraron, aunque sea algo, no hay nada, no es ni por 124, no es por un solo dólar, no es por nada. Y por esta causa, que Cristina pudo ir presa, debido y barata, fueron presos. Y estuvieron ahí más de un año, 2 años. Es atroz lo que han hecho. Entre los diarios, porque vean ustedes cuál es la participación, el empuje, enloquecer a la gente y generar el trasfondo mediático para que luego los jueces, si fueran buenos, por supuesto que Bonadío es exactamente todo lo contrario, pero si fueran jueces más o menos ponderables, también tendrían dudas. Caramba, le generan esto a la opinión pública. ¿Cómo hace un juez para dictar justicia de verdad? Es muy difícil. Y estos que son cómplices en esta conjunción que se da, en esta connivencia de lo judicial con lo mediático y, por supuesto, con lo gubernamental, no se puede. Esto es verdaderamente inadmisible. Entonces se preguntará cómo lo han hecho alguna vez, cómo nos pasó Macri, le digo siempre. ¿Cómo nos pasa, Clarín? Y nos pasa porque no estamos atentos, porque no siempre trabajamos de ciudadano, porque hay que prestar atención a todas estas mentiras. ¿Cuánto hace que mienten de una manera desenfrenada, enloquecida y por sus intereses? Póngale las discrepancias ideológicas que usted pudo haber tenido, pero este periodismo de guerra, este periodismo basura, este periodismo para robarse todo, es de estos años, ley de medios para acá. Ahí fueron enloqueciendo y cada día están peor. Cada día dicen cualquier cosa. Hoy estaban otra vez jugando con el tema Nisman diciendo, pero caramba, denuncia a la presidenta y aparece muerto. ¿Quién lo puede haber matado si no la presidenta? Esto estaban diciendo hoy en una radio del Grupo Clarín y periodistas que han tenido su nombre o que lo tienen todavía. Es muy miserable lo que sucede. Hoy apareció un señor Rabani, acusado por el tema de la AMIA, acusado sin pruebas, porque cada día queda más claro que las pruebas contra los iraníes no existen, no están sobre la mesa. Pero póngale que pudiera ser efectivamente, uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar este tipo de maldades y qué caminos pueden recorrer. Lo que siempre supimos de Irán es que es un deseo de Israel y de Estados Unidos de condenar a Irán. Y como decía hoy Pablo Dugan, en el primer momento, cuando todavía no se sabía cuántas personas habían muerto en AMIA, ya estaban diciendo Estados Unidos e Israel que se trataba de Irán. Después recorrimos ese camino, adiós pista siria, nunca más se habló de esto, apareció Nisman, al que le tomaban el pelo los propios periodistas que ahora están en Clarín, pero los que estaban en otros medios, y que lo consideraban un delirante, un mentiroso, año por año, en cada vez que se presentaba en esta causa. Aparece Rabani y dice un disparate más, que a Nisman lo mataron aquellos que se daban cuenta que como no tenía pruebas iba a ser un papelón. Es el mismo disparate. Clarín dice que lo mataron porque tenía unas pruebas tremendas, que nunca aparecieron, por supuesto. El señor Rabani dice que lo mataron porque no tenía pruebas. Se suicidó de una manera que está, por supuesto, y por cierto y por suerte, cada día más claro.